Muy buenos días, bienvenidos a la entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar con Gonzalo Sibila, diputado, además secretario general del Partido Socialista, es decir, es la máxima autoridad del partido al cual pertenece el candidato a la presidencia del Frente Amplio. Eventualmente, si el Frente Amplio gana la elección, podría ser el presidente de la República. Sibila, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, muy bien. Presentado así es como medio, ¿no? Grandilocuente. Es un poco, no rebuscado, es la realidad. Pero suena mucha responsabilidad. Usted es la máxima autoridad del sector político que pertenece Daniel Martínez, que eventualmente podría ser presidente de la República. Y eso lleva a otra responsabilidad, ¿o no? No debe ser lo mismo. Bueno, de por sí ser secretario general de una organización como el Partido Socialista, que tiene 108 años de historia y que es una referencia en la izquierda uruguaya, es una responsabilidad fuerte, grande. Y ni que hablar que sentimos el doble de responsabilidad en esta campaña, en este proceso, en esta etapa en la que el país está dirimiendo su futuro, porque Daniel es un compañero que viene del partido, que se formó en el partido y que pertenece a nuestra organización. Así que sí, se multiplican las tareas. Y además, esto un poco yo lo bromeaba antes de empezar la entrevista, pero con una interna socialista que nunca es de las más tranquilas. Es decir, tienen dos sectores claramente con matices, con algunas diferencias de proceder y de opinión, que se han alternado en las secretarías generales, es decir, y que el partido un poco como que no se mueve de acuerdo a las elecciones internas y allí encuentra su posicionamiento en el Frente Amplio. ¿Cómo se convive con eso también? Porque veo que desde la oposición, ya entre otras cosas, le dicen a Daniel Martínez, usted que tiene a Olesker en su partido y el tema de los impuestos. O sea, se da esa especie de la parte por el todo. Sí. A ver, si fuera otra la situación, habría otro planteo, porque en realidad en esto de la lucha electoral siempre aparecen los comentarios tratando de cuestionar, de generar contradicciones. Es un estilo también que se ha instalado de hacer política, pero sin duda que el Partido Socialista es una organización viva, en movimiento. Si fueran solamente dos sectores sería bastante más fácil de sintetizar. En realidad hay miradas bien diversas adentro del partido, que atraviesan incluso a las corrientes internas que existen. Y eso yo creo que es una riqueza, porque habla de una organización democrática, plural, donde no hay un pensamiento único, donde se expresan distintas miradas sobre la realidad. Y creo que en todo caso el desafío es hacer de eso una síntesis que nos permita producir una política de cambio, una política transformadora, ¿no? Ahora, este tiempo quizás mucha gente no lo tiene demasiado claro, pero estas semanas, para el sistema político, sobre todo la interna de los partidos, es una semana de agrupamientos. Es decir, todavía no empezó de lleno la campaña electoral de cara a octubre. Entonces los distintos sectores políticos, esto le cuento a la gente, conversan entre sí para llegar a entendimientos electorales y allí distribuir las bancas del Senado que se obtengan. Y el Partido Socialista, en las pasadas elecciones, pero yo diría en estos últimos tiempos, había llegado a entendimientos más con el ala moderada del Frente Amplio, con el Frente de Liber Seregni, con la Asamblea Uruguay, sin que esto represente una absorción de ninguna de las dos partes, ¿no? Pero sí acuerdos electorales para hacer el reparto de bancas. Y usted claramente tiene una postura que es más afín de repente al Movimiento de Participación Popular, al Partido Comunista. Estoy haciendo generalidades para que la gente entienda. ¿Cómo se lleva adelante esto ahora? O sea, ¿siente esa especie de tironeo entre lo que fue la postulación anterior del Partido Socialista y lo que usted interpreta o representa del partido? Dos o tres cosas sobre eso. Primero, la última política de alianzas que tuvo el Partido Socialista no fue con el Frente Liber Seregni. ¿En la 2014? En el 2014, exacto. El acuerdo, el sublema en el que el Partido Socialista participó fue con la Liga Federal, no fue con el Frente Liber Seregni, producto de una discusión que el partido había dado justamente no comparecer en espacios que fueran parte de esa bipolaridad que se había generado en el frente y que a veces
nosotros Fue en la intendencia cuestionamos. entonces que... No, tampoco tuvimos Porque yo su lema. tengo Sí en elecciones anteriores. Sí en la elección anterior, por ejemplo. la en elección la del año la 2010. 2010, exacto. Ahí sí, 2009. Ahí sí el partido tuvo una alianza con el Frente Libre Está Sereni. bien. Pero el partido pasó por alianzas muy diversas, como le digo. Como te decía, Liga Federal, anteriormente el Frente Libre Sereni, anteriormente acuerdos con el Partido Comunista y la vertiente artiguista en más de una elección. Es decir, tuvo acuerdos electorales y políticos de los más diversos. Nosotros siempre decimos que nuestro gran acuerdo político es el Frente Amplio, que dentro del Frente todas las organizaciones son organizaciones hermanas. Obviamente uno puede tener más o menos sintonía según los temas con distintas organizaciones. Yo, por ejemplo, en esa dicotomía que a veces se establece entre el MPP y el Frente Libre Sereni, me puedo sentir más cerca de una organización en algunos temas y más cerca de la otra en otros temas. Es decir, no es tan lineal y nuestro pensamiento político tampoco se resume en coincidencias con estas dos organizaciones. Tenemos puntos de vista propios, tenemos miradas que pueden ser compartidas con otros sectores del frente en varios asuntos y tenemos miradas particulares sobre otros que tienen que ver con una corriente de ideas dentro del Frente Amplio que tiene su propia identidad, ¿no? Que es esta corriente socialista, que aparte tiene una larga historia, no solamente en el Uruguay, sino en el mundo, y que por ende yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene es tratar de que esa identidad se exprese con más claridad y que no se nos subsuma en luchas entre bloques. O sea que el Partido Socialista va a ir de manera independiente o eventualmente con acuerdos con sectores minoritarios. El partido va a construir, y estamos en eso porque en realidad todavía no tenemos una definición tomada, pero va a apuntar a construir una política de alianzas que fortalezca el frente y que fortalezca la expresión de la identidad socialista. Nosotros queremos que políticamente eso se vea fortalecido porque creemos que es realmente una contribución al Frente Amplio. Yo siempre digo que cuando uno va a construir algo con otros o a dialogar con otros, no debe hacerlo desdiciéndose de su identidad. Es decir, yo vengo a conversar contigo, la riqueza del diálogo es que yo sea quien yo soy y vos seas quien vos sos, y desde ese lugar encontremos nuestras coincidencias, nuestras discrepancias y algún punto de vista superador enriqueciéndonos en ese encuentro, ¿no? Entonces, yo creo que a veces el partido en esto de ser responsable con el frente, responsable con el gobierno, que es algo que obviamente cultivamos, a veces ha quedado un poco desdibujado en la expresión de esa identidad. Y yo creo que eso tiene que expresarse con claridad. Lo que no necesariamente se traduce en una política de alianzas electoral tampoco, porque no, pero a ver, es algo que hablábamos, que la ¿no? gente Vos lo decías, las también. bancas, los sublemas Claro. de acumulación. Ahí se juegan otras cosas. También cada uno de los grupos está viendo cuál es el lugar en el que le sirve más posicionarse para obtener una representación parlamentaria mayor. Pero hay algo que es verdad. Mientras Tabaré Vázquez fue la cabeza visible del Partido Socialista, o llamémosle un acumulador de votos para el Partido Socialista, estando Tabaré Vázquez dentro del Partido Socialista, representando a la lista 90. La verdad, era fácil para el Partido Socialista. Porque se plantaba y ya sabía que era como hoy por hoy, no sé, para Mujica, para el MPP. Era el referente, era el que traía los votos, una figura que estaba en expansión. Después que se va Tabaré Vázquez, el Partido Socialista, ustedes se les empieza a complicar para ser ese sector fuerte del Frente Amplio que marca la agenda que le vienen a consultar todos. Y ahora se encuentran de nuevo ante esta coyuntura donde el candidato de la presidencia por el Frente Amplio es del Partido Socialista. Con otro perfil, uno entiende quizás con mayor necesidad de apoyo, no es todavía Daniel Martín el referente que fue en su momento Tabaré Vázquez, primer intendente de Montevideo, primer presidente de la República, pero bueno, tienen a la figura máxima que está postulando el Frente Amplio a la presidencia de la República. Por eso ustedes entienden que el camino es una especie de tercera vía, llamémoslo así, de presentarse de manera independiente. Nosotros, como te decía, no tenemos resuelta nuestra política de alianzas todavía y estamos conversando con todos los grupos. O sea que no hay una definición sobre eso. Sí lo que yo creo es que lo que hagamos tiene que contribuir a que nuestra identidad se exprese con claridad. Entonces, si eso es meramente una política de alianzas electoral, bueno, eso en principio
sea cual sea la política de alianzas, no es incompatible con esto que te estoy diciendo. Pero si queremos que esa política de alianzas tenga una dimensión política, programática, dentro del paraguas común que es el programa del Frente, pero un enfoque similar sobre algunos temas, allí yo creo que tenemos que buscar coincidencias con fuerzas que tengan más cercanía y que nosotros tengamos también más cercanía con ellas, porque no es una cuestión de liderazgo del Partido Socialista, ¿no? Sino de construir con otros en algunos temas, tratando además de que eso sea diverso, amplio, ¿no? Porque ahí, yo qué sé, me parece que es uno de los temas donde el Frente Amplio tampoco es que sea cortado transversalmente, pero uno ve el Partido Comunista de repente como Constanza Moreira incluso como más lo rechaza. Me consta por algunas intervenciones suyas que he visto y he leído. No sé, inserción internacional. Usted tiene a Daniel Martínez, que es una figura que ya se ha plantado en la cancha políticamente diciendo: mi intención es que Uruguay juegue en el país de la innovación, que se abra mercado, que consiga cuanto más acuerdos mejor, que ¿no? Una política aperturista de la inserción internacional del país. Y usted tiene una visión que quizás sea más regionalista, llamémosle así, más Mercosur, con un matiz, no es que sea irreconciliable. Pero ¿cómo se manejan esas diferencias para posicionar el partido? Siendo que Daniel Martínez es una figura quizás del ala más moderada del Partido Socialista. Primero, Daniel no pertenece a ningún espacio dentro del Partido Socialista. Está primero está en otra cosa. Sí. Y además, de hace tiempo, ya siendo incluso senador del partido y demás, él no se sentía particularmente identificado con una corriente. Pero no es más cercano de Xavier que de Olesker, por decir algo. No lo visualiza así. Yo no lo visualizo así. Y en todo caso habría que preguntárselo a él. No, está bien. Puede haber cercanías personales. Esto porque estamos hablando de la interna del Partido Socialista. Ahora, y en verdad yo, por ejemplo, es una pregunta casi que introductoria. Yo tengo un diálogo permanente y absolutamente abierto con Daniel. Y tengo coincidencias en todos los grandes temas. Es decir, estas cosas que vos mencionabas, por ejemplo, respecto de la inserción internacional, yo las comparto. El tema siempre es el desde dónde y las condiciones, ¿no? Y en eso, hace poquitos días conversaba con Daniel sobre este tema, ¿no? Y tenemos coincidencias. Es decir, bueno, bajo qué condiciones generamos acuerdos, con qué actores, pensando en el desarrollo del Uruguay, pensando en la justicia social en el Uruguay, en la distribución de la riqueza, en la distribución del ingreso, en el empleo, en todo lo que nosotros queremos promover. Es decir, no estamos negados, yo particularmente no me cierro a la búsqueda de acuerdos, ni comerciales, ni de otra índole. Sí en el marco de ciertos objetivos, y todos coincidimos en el Frente, porque esto es parte de nuestra identidad histórica, de nuestro programa, y algunos hemos hecho especial énfasis en esto, y me consta que es algo que Daniel también lo ha compartido, que es muy importante la integración regional para proyectarse en esa inserción comercial, política, porque no es solo comercial. Hay un tema en el mundo, ¿no? Desde un lugar saquemos el tema de inserción internacional, capaz que el ejemplo no fue mejor. El tema impositivo. No sé, yo podría decir Santiago Soto, Mónica Xavier, posicionados en evaluemos todo, pero no hay que aumentar o por lo menos en la previa, no hay que aumentar la carga impositiva en el país. Olesker diciendo, hay sectores del país que tienen margen para que se les incremente la carga impositiva, para aumentar los impuestos a las grandes empresas, los grandes aportantes. En eso tenemos margen todavía. Ahí hay un tema que es claro, donde me parece que hay diferencia entre lo que piensa en la interna del Partido Socialista. ¿Qué va a hacer usted como secretario general cuando Daniel Martínez tenga que tomar una decisión sobre si existe o no margen para incrementar los impuestos en el próximo periodo? Bueno, primero esas decisiones siempre tienen un contexto, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una verdad absoluta sobre eso, y ninguno de los compañeros que vos mencionaste tampoco ha tenido posiciones incambiadas, porque en realidad los contextos se van modificando y a veces tenés margen y a veces no tenés margen, a veces el margen está en un lado y no está en el otro. Es decir, el margen de repensar la política tributaria tiene que estar siempre, porque si el gobierno no tiene margen para repensar la política tributaria, es un gobierno extremadamente condicionado, ¿no? Puede repensar la política tributaria, pero puede decir no hay margen para aumentar más impuestos.
puede decirlo, puede decir esto de los márgenes tiene algo siempre de decisión política, ¿no? Pero puede, porque no es una verdad revelada ni una cuestión metafísica, es una decisión política en función de una evaluación del contexto y de la realidad. Puede decir, bueno, no es la mejor decisión aumentar impuestos, o la mejor decisión es bajarlos, pero además no son decisiones genéricas, porque cuando uno dice bajo tal impuesto, o elimino tal impuesto, o creo tal otro, está tomando decisiones que afectan a unos y benefician a otros, porque la discusión sobre la política impositiva tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras con la distribución, porque además lo que se recauda a través de los impuestos es lo que después el Estado invierte en el gasto público social, en un montón de cuestiones. Pero para usted, ¿hay margen en el próximo periodo o no? O sea, ¿hay margen para cargar de más impuestos a los sectores altos de la sociedad? Yo creo que la carga tributaria que tiene Uruguay, en términos generales, si bien, como se ha dicho muchas veces, es más baja que países desarrollados del mundo, etcétera. Uruguay no es un país de esas características. Yo creo que la carga tributaria que tiene el Uruguay es una carga tributaria que está dentro de márgenes razonables. Y no creo que tengamos espacio para que una decisión de aumentar la carga tributaria globalmente sea una decisión beneficiosa para el país, en este contexto de empleo y un montón de cuestiones más. Sí creo que se puede redistribuir la carga tributaria, ¿no? Es decir, hay sectores que yo creo que están pagando más impuestos de los que deberían. Creo que hay sectores de trabajadores de ingresos medios altos, que hay sectores de pequeños empresarios, etcétera, que tienen dificultades a veces y que se podría aflojar un poco la cincha ahí. Y hay sectores que creo que podrían contribuir más de lo que contribuyen. Pero esa es una afirmación muy genérica. Después hay que bajar la tierra y hay que ver en las condiciones en las que a uno le toca gobernar si es adecuado tomar tal o cual decisión y analizar muy bien los sectores, los impactos, porque si yo, por ejemplo, aumento un impuesto sobre un sector que tiene mucha capacidad contributiva, que tiene ganancias muy altas, etcétera, pero eso me genera un efecto de empleo negativo, en realidad esa decisión puede terminar siendo hay alguno que regresiva. se discute, ¿hay que poner un impuesto a la herencia, sí o no? Ahí no hay impacto sobre el sector, ni hay nada mucho. Es un tema hasta filosófico, diría. Pero eso en el Partido Socialista no hay matices. Después discutiremos la instrumentación, pero el Partido Socialista, vos mencionabas a algunos compañeros, Mónica, Santiago, Daniel, trabajamos juntos hace a esta altura 3 años en el armado de una presentación que incluso fue pública en una conferencia de prensa, que era un documento sobre precios y salarios, y además incluyó después en su desarrollo posterior aspectos vinculados a la política tributaria. Y la revisión del impuesto al patrimonio y la posibilidad de generar gravámenes sobre las grandes herencias. No estamos hablando de la herencia en general. Es decir, no estamos hablando de que si vos heredás una casa vas a tener que pagar un impuesto, sino de las grandes fortunas, de las grandes herencias, que son una forma de reproducción de la desigualdad muy fuerte en el mundo actual. Hay muchos análisis sobre esto. Ahora está muy en boga hablar de Piketty, ¿no? Y esa obra que él generó sobre el capital en el siglo XXI y específicamente la cuestión de la desigualdad y la forma en que la herencia, las grandes herencias impactan en la reproducción de la desigualdad. Bueno, sobre la necesidad de generar más justicia en ese campo, no hay diferencias en el país. O sea que nadie debería sorprender si Daniel Martínez es presidente, que se rediscuta el impuesto al patrimonio y que eventualmente se ponga un impuesto a las grandes herencias. Lo que pasa es que Daniel Martínez no es el candidato del Partido Socialista, es el candidato del conjunto del Frente Amplio. Daniel Martínez es un compañero que viene del partido. Yo no he discutido con él o conversado con él puntualmente sobre estos temas, y esas son respuestas que en todo caso tiene que dar él. Pero Daniel lo que va a llevar adelante es el programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio en materia tributaria tiene definiciones claras. Bueno, ahí me atrevo a poner un paréntesis, porque la verdad, yo como precandidato, Daniel no tuve la posibilidad acá de entrevistarlo, pero Andrade decía una cosa y Vergara decía otra. O sea, el Frente Amplio tiene esa construcción programática donde cuando vos hablas de repensar el esquema tributario, y bueno, hay gente que lo repensará y entenderá que sí se puede grabar, y hay gente que entenderá que no. Pero lo primero cuando vos vas a repensar algo es hacer un análisis minucioso de lo que hay.
Y yo creo que, si bien obviamente... Este va a ser un tema de campaña. Le van a decir, la oposición es la semana que viene. La otra empieza de nuevo. Tienen que decir si van a aumentar o no los impuestos. Bueno, pero eso es porque claramente lo que se quiere generar es un cuco. Decir, bueno, mira, van a venir esto. En realidad nosotros venimos gobernando hace 15 años y no hemos tomado ninguna medida en materia tributaria que haya generado una cuestión disruptiva, que haya hecho tambalear ninguna estabilidad. El país ha crecido más que nunca y el país ha distribuido mejor que nunca. Entonces, en realidad todo eso son fantasmas que se agitan y en las campañas electorales están los que dicen no se puede aumentar, no se puede hablar de impuestos en las campañas electorales, ¿no? Viene algún consejero por ahí y te dice, no, de impuestos es una palabra que no se puede mencionar. Y bueno, yo creo que está bueno que en las campañas electorales se hable de todos los temas que importan a la vida del país. Ahora, exigirle a un candidato que defina de antemano si en algún momento, en un periodo de 5 años, donde no se sabe si la economía va a crecer, si la economía se va a estancar, si la economía va a estar en recesión, no se sabe cuáles van a ser los factores internacionales en juego, no se sabe, hay un montón de cosas que no se saben, que diga de antemano si va a hacer alguna variación en el sistema tributario, y yo qué sé, o sea, me parece que es algo demasiado exigente. Dos temas que no quiero dejar de abordar, me quedan 4 minutos, qué increíble, cómo se nos pasa el tiempo. 22 minutos de entrevista. Una de las resistencias internas que a veces enfrentan los socialistas, y esto es Mujica generalmente el que lo pintan las oficinas de verde. ¿No? Esto te lo habrá escuchado más de una vez. He escuchado, sí. ¿Eso está al momento de la previa de un acto eleccionario como este? ¿Alguien se lo plantea? ¿Se habla con otros sectores? ¿Es algo de lo que quieren crear como mito del Partido Socialista? Yo creo que hay mucho de eso, sí. Porque además, en todo caso, cabría repreguntarle al que diga eso, según el sector político al que pertenezca o lo que fuere. Bueno, a ver, ¿y cuántos compañeros con responsabilidades de confianza política de tu sector hay en el Estado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay sectores del Frente Amplio que tienen probablemente más compañeros que el Partido Socialista en esas responsabilidades. Y no lo veo mal si son los compañeros adecuados para esas responsabilidades. El tema de las responsabilidades de confianza política pasa algo parecido como con los impuestos, ¿no? Se discute en genérico, bueno, tiene que haber menos, tiene que haber más. Bueno, vamos a analizar dónde se necesitan. Hay lugares donde yo creo que existen cargos de confianza política que no deberían ser cargos de confianza política, deberían ser cargos profesionales, de carrera, etcétera. Ahora puntualmente pero no tengo un ejemplo para darte en general, ¿no? Pero me ha pasado de encontrarme con situaciones. Hay una propuesta del MVP de reducir la de los directores de las empresas públicas. Ahora, hay otros lugares donde capaz que se necesita un responsable político en un área que hoy no existe y tendría que estar. Esto tiene que ver con cómo se conduce la política pública del país y que existan roles profesionales, concursables, funcionales, concursables. El Frente Amplio ha hecho una gran política de concursos y de transparencia en la gestión pública que cambió rotundamente lo que era la realidad del país en materia de acceso a la función pública y contrasta con la política de las intendencias de los partidos tradicionales, particularmente las intendencias del Partido Nacional, contrasta absolutamente. Y bueno, cuando hablamos de los cargos de responsabilidad política, de confianza política, a mí me parece que lo que hay que poner el foco es en que las personas que están en esas responsabilidades sean idóneas para esas responsabilidades, sean adecuadas a esa responsabilidad, aporten desde el mejor lugar y no me importa el sector político al que pertenezcan. Yo creo que el partido ha aportado muchos cuadros valiosos a la gestión pública y bueno, habrá algunos que capaz que no lo hicieron tan bien y eso es lo que hay que revisar de forma permanente, pero no hay una situación particular de decir, bueno, hay un montón de socialistas en no sé dónde. En los 2 minutos que me quedan, ¿le dolió que Álvaro García se haya ido al Partido Socialista? Lo lamenté, digamos, o sea, lo lamenté y hubiera deseado, se lo dije a Álvaro, hablar con él, no cuando ya tenía la decisión tomada, que fue cuando se dio ese diálogo, sino antes, ¿no? ¿Usted no se enteró hasta que sabía que se dio? Hasta que anunció que se dio. Sí, él me llamó, me dijo que quería hablar conmigo y en esa conversación me comunicó una decisión que había tomado de desvincularse. Lo hizo con cuidado, quiero decir, o sea, no hizo un anuncio público antes de hablarlo,
me comentó también cómo lo iba a comunicar públicamente, conversamos sobre eso, es decir, con mucho respeto, con consideración. Nosotros nos conocemos de hace tiempo, él es un compañero con muchos años en el partido. Y obviamente lamento la decisión que tomó. Me hubiera gustado poder conversar con él en un momento en que eso pudiera revertirse. También entendí sus motivos, no los comparto, claramente, no los comparto, pero los entendí. Él, básicamente lo que me planteó es que su relación con el partido venía enfriada desde hacía mucho, y eso es objetivamente así. Él estaba bastante distante de la organización, no desde que yo asumí la Secretaría General hace 3 meses, ¿no? Sino desde hace bastante tiempo. Y que él sentía que necesitaba jugar, que al frente le haría bien que él jugara un rol político, generando un espacio o aportando un espacio con otro perfil, y no estaba él dispuesto a discutir esa estrategia en el partido, porque nosotros tenemos procesos que a veces son lentos, que implican mucha discusión colectiva, etcétera, y bueno, yo le planteé esa posibilidad de decir, bueno, discutamos colectivamente esto, ¿no? Si es por acá, si es por allá, pero bueno, él tenía la decisión tomada y no quería, digamos, desgastarse, entre comillas, en ese debate, en esa discusión, lo visualizaba así y tomó la decisión esta, que no es una decisión extraña en un momento electoral. Se han dado siempre este tipo de decisiones, ¿no? 30 segundos, y créame que me hubiera gustado hablar más de esto, pero bueno, a veces que nos ponemos a hablar de otras cosas. ¿No fue la manera más prolija la elección de la candidata a la vicepresidencia? Yo creo que fue un proceso distinto de diálogo, de consulta. Daniel habló con mucha gente, entre ellos habló conmigo, yo conversé bastante con él en esos días. Escuchó ideas, me consta que escuchó, que tomó propuestas, que manejó distintas posibilidades, distintos perfiles, y que en definitiva cuando llegó a una conclusión se la aportó al Frente Amplio y el Frente Amplio tomó una decisión. Yo creo que fue un proceso bastante consultivo, distinto al tradicional. Juan Castillo dijo acá que fue un casting. No, yo creo que no. Creo que en esa caracterización hay un error. Hay un error y creo que los que estuvimos por dentro de ese proceso sabemos que no fue así. Que lo que hubo fue un proceso. A veces también uno que aspira de un dirigente político que bueno, que el tipo, el día que gana las elecciones, sepa a quién quiere llevar de vicepresidente de la República y decida él por sí ante sí. Y no, Daniel no es así. Daniel consulta, escucha, habla y cuando entiende que tiene algo que puede sumar, cuando entiende que ese es el mejor camino, lo plantea donde lo tiene que plantear. Así lo hizo. Creo que también quedó claro que referentes históricos de nuestra fuerza política con los que él conversó, en este momento ya juegan otro rol, no es el mismo rol que tenían antes. Hoy le tocaba a él a dar este paso, tener estas conversaciones. Y bueno, me parece que lo hizo a su modo, y es un modo que creo que también remueve un poquito la política en la que a veces estamos acostumbrados a lógicas diferentes, ¿no? Donde siempre hay conversaciones y diálogos, pero en general capaz que más tras bambalinas y de otras maneras, ¿no? Y capaz que ya con la decisión tomada, pero diciéndole a los demás, mirá, voy a proponer esto. Él fue escuchando y fue encontrando lo que le pareció a él que era el mejor camino y el Frente decidió. Gonzalo Sibila, le agradecemos su presencia y bueno, volveremos a convocarlo. Cada tanto van a ser meses intensos. Cuando quieran, muchas con mucha gracias. Más, menos exposición pública, creo, pero con mucho más de estar donde circula la información. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, chau.